Bien, buena tarde, compañeros. En esta ocasión llevaremos a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con la segunda parte del recurso de revocación o de los recursos en materia aduanera. Bien, la clase pasada, pues básicamente definimos que la ley aduanera manifiesta que no es posible, eh, no regula realidades de impugnación ante las autoridades administrativas en materia aduanera. Sin embargo, pues bueno, ¿qué es lo que sucede? Nos refiere que en el caso de los recursos tenemos que ir directamente hacia el Código Fiscal de la Federación. Pero por otro lado, podemos decir lo siguiente, el Código Fiscal de la Federación sí es la del artículo 116, un procedimiento denominado así, recurso de revocación. Es decir, este va a ser por excelencia el medio procesal por el cual un sujeto de derecho aduanal puede inconformarse de las diferentes determinaciones que va a estar llevando a cabo la autoridad en materia aduanera. En ese sentido podremos decir que este recurso es básicamente la única defensa en materia aduanera que se puede estar interponiendo, pues obviamente para defendernos de las diferentes determinaciones de la autoridad. Ahora, en este caso es muy claro el Código Fiscal porque se estipula de manera clara cuáles son los casos de manera específica en que se va a poder invocar este tipo de recurso. Y vean, por ejemplo, el recurso de revocación tiende a lo siguiente. Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal se podrá interponer el recurso de revocación. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Como yo les decía y como habíamos visto la clase pasada, también es aplicable este capítulo al caso de la materia, pues de la materia aduanera. Y tenemos lo siguiente, el recurso de revocación procederá contra, y ya viene aquí de manera específica, cuáles son las resoluciones que básicamente se puede estar inconformando pues un derecho de un sujeto de materia aduanera en contra de estas determinaciones. Y tienen lo siguiente, fíjense, las resoluciones dictadas por autoridades fiscales federales. Yo les había explicado en la anterior ocasión que en el caso de la materia pues también tiene que ver, de acuerdo a la estructura, con las autoridades en materia aduanera. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa? Aquí estamos hablando de que cualquier determinación con carácter definitivo dentro de un procedimiento aduanero se puede llevar a cabo la impugnación a través del recurso de revocación. Entonces, aquí, obviamente, como ya la ley aduanera nos manifiesta que es aplicable este código, aunque ahí diga autoridades fiscales, es perfectamente aplicable también esta legislación para los casos de las autoridades aduaneras. Entonces, no crean que porque no lo incluye de manera literal, no quiere decir eso, porque ya la legislación anterior ya nos ha estipulado cómo se llevan estas actuaciones. Por otro lado, ¿qué es lo que dice? Bueno, las se determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. Durante todo el curso, pues bueno, aprendimos que básicamente también la autoridad aduanera sirve como vigilante de aquellos, ¿no? De aquellos, de aquellos sujetos que van a comercializar productos, pero también de que estos paguen los impuestos que les corresponden. En este caso, pues aprendimos también que van o pueden estar pagando en realidad el impuesto sobre importación y exportación, que también vimos en una ocasión, pero no es el único impuesto. Por ejemplo, también se puede pagar una cuestión de IEPS, ¿no? Es decir, productos que vienen directamente y que son de manera pues determinativa para productos y servicios, ¿no? Por ejemplo, el caso de las bebidas alcohólicas, la cuestión que tiene que ver con bebidas azucaradas, todo ese tipo de bebidas que de alguna manera pues implica forzosamente que se tenga una nueva legislación en base a esto. Ahora, por otro lado, es muy importante recalcar
Que la autoridad aduanera en todo momento es vigilante del pago de las contribuciones y del pago de impuestos, es decir, no es el único o no es la única autoridad, el Servicio de Administración Tributaria, que va a estar vigilante del pago de impuestos. En este caso, el sistema aduanero también puede fungir y suplir esa deficiencia, es decir, si el Servicio de Administración Tributaria no tiene de alguna manera alguna dependencia en el lugar de la aduana, los agentes de derecho pueden llevar a cabo pues la determinación de la determinación y la revisión de pues de este tipo de contribuciones. Por lo tanto, y en eso me quiero fijar, es muy importante que se tenga en cuenta esto, es decir, estos vigilantes, estos agentes aduaneros, pues van a estar vigilantes también del pago de contribuciones en el tema de impuestos. Contribuciones, ¿no? Pues eso también tiene que ver con el recurso de división, accesorios y aprovechamientos. Fíjense, nieguen la devolución de cantidades que proceda conforme a la ley, que eso también es algo importante. Por ejemplo, de los contribuyentes, ustedes sabrán, eso lo aprenderán en materia fiscal, viene la devolución del pago de IVA cada año, por eso hacemos la declaración anual. Por cierto, que hoy, que se vence en el mes de abril y que, bueno, hemos visto en las diferentes noticias que también esta declaración, de acuerdo al Servicio de Administración Tributaria, es ampliado hasta el mes de junio, ahorita por el tema de la contingencia. ¿Qué es lo que quiero que visualicen ustedes? Pues, bueno, evoluciones también para el comercio exterior, obviamente siempre y cuando pagues impuestos. Algunos impuestos pues pueden ser atribuidos a que pues se puedan devolver. En este caso solamente el IVA es el que se puede devolver. En el caso de los demás impuestos, esos no se devuelven. Solamente se devuelve el IVA, lo más se queda para la federación. Aquí viene ya de manera directa el tema de las autoridades aduaneras. Dice, dicten las autoridades aduaneras. Aquí hay algo muy importante. Si te está diciendo aquí, dicten las autoridades aduaneras, está diciendo que cualquier determinación puede impugnarse a través de la revocación. ¿Por qué lo digo así? Porque no está estipulando este código de manera determinante cuáles son las determinaciones en materia de aduanas que sí se pueden resolver y cuáles no. Simplemente te dice las que dicten. Y en este caso, como dice las que dicten, pues se está determinando que es en realidad cualquier determinación aduanera, llevar a cabo la impugnación a través del recurso de reclamación. Después tenemos lo siguiente, dice, cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal. En pocas palabras, cualquier actuación que conlleve un régimen fiscal se puede estar, pues se puede. Híjole, pero no lo abre. Bueno, tenemos que abrir esta. Vamos a esperar un poquito más. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No solamente estamos hablando de la resolución, eso es algo muy importante, dice resoluciones definitivas, esta parte, sino también dice un acto fiscal o federal. Y en este caso, pues también aplica para las autoridades aduaneras. Vuelvo a repetir, por el hecho de que no veas autoridad aduanera, quiere decir que no procede. Aquí, en el tema de la agencia, aplica de que, pues bueno, básicamente también están incluidas todas las determinaciones en materia de aduanera. Y tenemos en este perfil lo siguiente, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa y cuál es la diferencia de una resolución y una acto? Primera parte, en el caso de los actos, estos básicamente son una determinación por parte de la autoridad aduanera que no conlleva un procedimiento, es decir, no lleva un procedimiento secuencial, no te dice paso 1, paso 2, sino que simplemente es una determinación que a lo mejor en una revisión de mercancía lleva a cabo a lo mejor una multa. ¿No? ¿Qué pasa con
La multa no lleva un procedimiento que implique un juicio, una primera parte, una contestación, no tiene nada de eso, simplemente conlleva a que el acto sea determinativo, te impongan una multa pecuniaria y obviamente tú vas a estar, tú vas a estar sufriendo la consecuencia jurídica porque tendrás que estar condenado al pago. Pero ¿qué es lo que sucede en ese sentido? Todo acto, ¿no? Que no proceden que no conllevan un procedimiento en donde va a haber una demanda, en donde va a haber una contestación, un periodo de pruebas, un periodo de alegatos y un periodo de sentencia, cualquier acto que sea de orden unilateral puede llevarse a cabo la impugnación a través del recurso de revocación. Actos, dice, actos, cualquier acto de la autoridad. Y aquí ya te dice, bueno, voy a determinar tres, cuatro en este, pero actualmente solamente quedan vigentes tres, que son estos tres, el inciso A, el inciso B, los demás básicamente ya sean, pues ya la primera parte. Existe créditos fiscales que alegue que estos se han extinguido o que su monto real sea inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o que se refiere a recargos, gastos de ejecución, a la indemnización o que se refiere al artículo 21 de este código. En el caso de los créditos fiscales, pues estos básicamente son de ese tipo en el fisco, es decir, tienes que pagar una cantidad por tema de impuestos o por un tema de una multa, no la pagas y ¿qué es lo que sucede? El Estado ahí te abre un crédito, ¿no? Un crédito, es decir, estoy reconociendo que este dinero, la autoridad aduanera te lo está cobrando, o en este caso el Servicio de Administración Tributaria te lo está cobrando, pero no lo has pagado. ¿Eso qué quiere decir? Este dinero es sujeto a las determinaciones del Servicio de Administración Tributaria. Por lo tanto, como es un crédito, te puedes hacer acreedor al pago de intereses, obviamente por el tema de que el dinero no lo tiene el servicio tributario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el hecho de que lo tengas implica alguna pues que tengas que pagarlo. Entonces, como no lo pagas, esto implica que puede ser objeto de que se cobren intereses moratorios por el no pago de la cantidad. Y esto nosotros lo conocemos como créditos fiscales. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta porque nosotros lo tenemos que tomar muy en cuenta porque pues, esa cantidad en teoría tú debes, ¿no? Pues puede crecer. ¿Por qué puede crecer? Pues puede crecer porque crédito fiscal, es decir, la autoridad va a tratar de que pues tú ya sacado la de la generación del pago y si no, pues bueno, se abre ese crédito y te pueden dar interés. Entonces, pues a nadie le gusta que las cantidades crezcan y este es uno de esos ejemplos. Inciso B. Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que este no sea ajustado a la ley y se terminen con valor a bienes embargados. ¿Qué es lo que sucede en este caso? El procedimiento administrativo de ejecución es cuando literalmente este crédito fiscal ha crecido demasiado. Por lo tanto, ¿qué pasa? Ahora viene el ejercicio de cobro, es decir, pues no solamente se va a estar creciendo esa cantidad, sino que ahora esa cantidad se tiene que cobrar por la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde vienen o ya se pueden terminar, por ejemplo, los embargos. ¿Qué es lo que sucede? Si tú no estás conforme con ese tipo de determinaciones y de alguna manera tú consideras que es excesivo, ¿no? El que se cobre es excesivo, que de alguna manera se empiecen a generar pues este tipo de determinaciones, pues eso implica que el recurso que trate, ¿no? En realidad de, de cobrarse y obviamente para que aquí la autoridad pues, sea beneficiada, es decir, la autoridad quiere ejecutar el cobro para obviamente no perder dinero, porque al final de cuentas este dinero se genera por el no pago y al final de cuentas pues ellos van a querer ejecutar esos pagos y es necesario llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. Y el otro que es el inciso C, dice, afecta el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 de la ley. Esto es un ejemplo.
ese es un ejemplo muy, muy real. ¿Qué sucede? De repente tienes sea crédito fiscal, ¿no? Es decir, una multa, a lo mejor por un tema de aduanas, que no cumpliste con cierto requerimiento y bueno, viene la multa. ¿Qué es lo que sucede? Tú dices, pues no me van a hacer nada, ¿no? Ay, que se quede a ver cuándo la paga, a ver cuándo la pago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa cantidad empieza a crecer, se te abre el crédito fiscal y de repente ya estamos hablando que una deuda a lo mejor de 50,000 pesos ya se convirtió en, no sé, 45,000 pesos, por ejemplo. En ese supuesto, pues tenemos lo siguiente. Si ya es una deuda de 45,000 pesos, ¿no? Ya es una deuda, pues bastante grande. ¿Qué es lo que vamos a estar teniendo? ¿Qué es lo que se va a estar generando? Bueno, si es una deuda muy, muy grande, a lo mejor te ejecutan un embargo. Pero ¿qué es lo que pasa? Van al lugar donde tú tienes tu domicilio para resguardar también tu material que viene de exportación o de importación de otro país. Pero en ese lugar, pues prácticamente ya no hay nada y por curiosidad, un amigo te pidió que guardara su automóvil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llegan, ejecutan el embargo y la autoridad dice, yo me llevo el automóvil. Y pues en ese momento se lo llevan. Entonces, lo que pasa, ves a tu amigo y de repente tu amigo te dice, oye, pues ya quiero gracias por guardarme mi carro, pues yo quiero que me lo regreses. Y tú le dices, no, pues sabes qué es que tuve un problema, ¿no? Con el fisco y pues bueno, se lo llevaron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese tercero? Te va a decir, pues yo qué culpa tengo, ¿no? Yo no tengo nada que ver en ese problema. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Puedes de alguna manera acreditar que la propiedad es tuya y que pues no tienes nada que ver en ese conflicto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, interpones el recurso de revocación y le dices a la autoridad, ¿sabes qué? Regrésamelo. ¿Por qué regrésamelo? Porque ese bien que tú te llevaste no le pertenece al sujeto, me pertenece a mí y tan es así que te presento la factura. Este vehículo está dado y nunca ha tenido otro propietario. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues lo que sucede es que básicamente vamos a estar teniendo un, pues, un procedimiento que va a tratar de destrabar un embargo sobre un bien mueble. En este caso, el bien mueble que vamos a estar vendiendo, pues es el tema del automóvil que se llama la autoridad fiscal. Ahora, fíjense, la interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Esto implica? Bueno, este procedimiento tú lo puedes interponer y no quiere decir que te lo tenga que resolver el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces, ¿ante quién lo presentas? Bueno, el recurso se interpone ante la autoridad fiscal competente. ¿Esto qué quiere decir? Es algo muy importante. Si la autoridad es aduanera, ante ella vas a presentar el recurso de revocación. Si la autoridad es el Servicio de Administración Tributaria, ante ella vas a llevar a cabo la interposición del recurso. ¿Y qué es lo que pasa? Una vez que estas autoridades te dicten sentencia en esos recursos, ahora sí ya puedes acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por eso es muy importante esto cuando te digo, bueno, no es necesario, entonces ¿dónde lo interpongo? ¿No? Si ese tribunal no me lo va a resolver, ¿quién lo interpongo? Aquí viene este párrafo y te dice, lo tienes que interponer ante la autoridad pues obviamente ante la autoridad que te está ejecutando la multa o que te está ejecutando el acto o la determinación, ante esa misma autoridad la vas a presentar y obviamente esa misma autoridad te tiene que resolver la resolución del recurso de revocación. Ahora, fíjense, el recurso deberá presentarse a través de buzón tributario, es decir, los sistemas electrónicos, chicos. Básicamente hoy ya no se habla de papel en el tema, en materia fiscal y obviamente también en materia aduanera. Lo que se trata o lo que en realidad se implementa o se trata de generar es el ahorro de papel. Y bueno, este ahorro de papel, pues principalmente se genera a través de los servicios electrónicos. Entonces, aquí ya te está diciendo, lo interpones ante ella, pero también lo tienes que interponer ante el buzón tributario. El buzón tributario sí te lo abre el servicio de administración tributaria. Sí es un servicio que te va a estar abriendo el servicio de administración tributaria y bueno, básicamente el SAT es quien te abre el buzón. Fíjense, dentro de los 30 días siguientes, es algo muy importante. Tú para poder interponerlo tienes 30 días posteriores a partir del acto del cual tú te vas a dolorar, del cual pues estás inconforme para poder interponerlo. Fíjense, excepto en lo 127 de este código, es en el escrito del recurso dentro del plazo que el mismo señala. Fíjense, la interposición del recurso también podrá enviarse a la autoridad competente a razón del inicio o a la que envió o ejecutó el acto.
Si en el particular afectado por un acto o resolución administrativa fallece durante el plazo a que se refiere este artículo, se suspenderá hasta un año, si antes no hubiese aceptado el cargo de representante de sucesión, que es algo muy importante, es decir, ¿alguien más puede reclamar el derecho sobre este tipo de recurso? La respuesta es sí. Ustedes se preguntarán, bueno, pues ¿cómo puede darse este tipo de causales, ¿no? Por ejemplo, si se muere el que lo interpone, ¿cómo es que otra persona puede continuar el procedimiento? Muy sencillo. ¿Qué pasa si esa persona que fallece es un apoderado legal? Pero el apoderado legal pertenece a una empresa. Pues, ¿qué es lo que pasa? La empresa va a nombrar a otro apoderado legal y obviamente va a revocar aquel, obviamente por el fallecimiento, y va a nombrar a uno nuevo, que en este caso pues es el nuevo apoderado legal. Y ese nuevo apoderado legal es quien continuará con el procedimiento en materia, eh, que obviamente lo va a estar litigando, lo va a llevar. Ahora, el pequeño video que vamos a ver aquí, tiene que ver cómo redactamos un revocación, que precisamente estamos viendo, cómo logramos redactar un recurso de naturaleza para poder interponerlo. Ya sabemos que lo tengo que presentar a través de buzón tributario, y bueno, va a haber una excepción que se va a presentar por escrito, pero todavía no llegamos a esa parte. Pero lo importante, cómo es que se redacta un recurso de revocación en materia fiscal y aduanera. Entonces, el video y ahorita regresamos. Universidad jurídico y vamos a elaborar un de revocación. La revocación se encuentra regulada en el artículo 100 las decisiones pueden mejorar lo más de uso. El resto de ellos se presenta su tributario como saber la forma como se redacta este escrito. Empezaremos con este formato. Siento que hay diferentes formas de cómo hacerlo. Sin embargo, bueno, con base en 5 años, igual que se hace de formato de una manera muy repetitiva, ¿no? Muy común y pues, poder elaborar tus escritos. Empezamos con el recurso recurrente, es el contribuyente dado por el responsable fiscal o por los actos de autoridad. Poner el resto de contribuyentes y la ciudad pone cuenta de la resolución contenida en el oficio de chat aquí tienes en la unidad que el recurso de revocación. Para estos efectos, bueno, como lo de 26 del reglamento de ejercicio va a ser la autoridad de resultar de recursos que pertenecen al servicio de admisión tributaria. También de conforme al reglamento por la administración de contenciosos y administraciones públicas. Una vez que ya hemos señalado a continuación por nombre del representante moral o el nombre del contribuyente, y si es por derecho, el representante legal de la empresa, hay que señalar el derecho federal contribuyente de la empresa, su domicilio fiscal. Podemos autorizar en términos de artículo de federación los documentos e incluso podemos señalar un domicilio con varias que pueden interponer de los de la federación. La provocación en contra a través del cual se impuso un crédito fiscal de determinada cantidad y en las mecanismos para poder descongelar. En este caso, pues, artículo 18, 122, digo que se
Esos dos artículos, el 18 y el 122, son los que establecen los requisitos que deben el uso de revocación. Y a continuación, bueno, los dos requisitos. Primero de ellos es el domicilio para una atención a la empresa, señalar cuál es su razón social, su domicilio fiscal y su régimen. A continuación, la otra vez, lo que dice total de capital firmado por tal persona, ¿verdad? Y a través de la cual se puso su crédito fiscal. En su caso, si es si hubo emergencia embargada, que pasó o no. Otro requisito es la gestión, no requisito de ley, pero bueno, evidentemente, siempre de esta resolución. El siguiente recordar es de una manera ante un hecho. Si es una empresa mexicana, bueno, piensa que tu prueba una acta constitutiva de la empresa. Si señalas en el segundo hecho que está inscrita el registro federal de contribuyentes y que tu domicilio fiscal es tal, en la segunda prueba, acompañar la constancia de inscripción del registro de contribuyentes. Es muy fácil poder y va siendo más sencillo. Vas a apreciar aquí, el primer hecho es que los contribuyentes que adquirió del extranjero mercancía presente en lo tienes que narrar, que después se hace el resuelto de importación. Anteriormente a ello, en la siguiente hoja, se levantó la es por la canción 50. Después que en la misma fecha se le notificó al la orden de embargo por domicilio inexistente, lo que vamos a ver a continuación. Después que se presentó el escrito de alegatos, conforme a lo establecido en el artículo 51 de la ley aduanera, que no obstante la resolución a través de la ya que este y es a interponer precisamente el recurso de revocación por considerar que la resolución es ilegal. Entonces, el capítulo de recuerda que comentaba que los hechos, son solo puras al fin y al cabo, las pruebas son las que acreditan los hechos. La primera prueba sería la acta constitutiva de la empresa. La segunda sería copia simple de la credencial del lector. No es requisito del código, existe una regla que lo exige. Es la documentación consistente. Aquí de que lo era falso o inexistente. En la cuarta tenemos, por ejemplo, la comercial, la primera de que eres dueño de la mercancía. Siguiente prueba documentación del pedimento. Entonces tendrías la documentación pública consta del acuerdo de inicio del procedimiento. Sin embargo, en este caso inexistente. El 8 es el escrito de pruebas de alegatos. Es muy importante que te presente el escrito de pruebas de alegatos dentro del plazo legal de 10 días. Y después, el dictó resolución, que sería la siguiente prueba, la documental pública. Luego viene ofreces como documental pública la constancia de notificación de la resolución. Y posteriormente, todas las aquellas que tú consideres que sean para tu regularidad. Aquí, por ejemplo, estamos señalando que la prueba número 11, el acta de verificación de domicilio sobre la autoridad del SAT. Y en ese sentido, bueno, pues es un documento muy importante. Y es documental otra prueba sería contra el recibo de. Posteriormente tendríamos otro recibo de pago de luz, agua, teléfono, estado de cuenta, presunción legal de
semana, es una adaptación, desde aquí, pues, aspecto de virtualidad, etc. Después vendría conocer